aparece el tema en pantalla. Profesor, en la semana número 5 nosotros vamos a trabajar lo relacionado al humanismo, segundo y secundaria. En esta semana nuestro tema gira en torno a lo que es el humanismo. Entender a qué hace referencia, profesor, esta palabra, qué características tiene y todo lo ligado a la cultura humanista. Título de la clase, entonces, ¿qué es el humanismo? ¿Ya? Ese es el título de esta sesión. ¿Qué es el humanismo? ¿Y cuál es el propósito de esta clase? Explicar las características del humanismo. Es el propósito de esta sesión. ¿Qué es el humanismo y cuáles son las características de esta palabra? ¿A qué hace referencia y por qué es importante mencionarla? Muy bien, vamos a dejar acá el título del humanismo y vamos a irnos a la lectura que yo he entregado en el grupo de WhatsApp para que tú puedas leer con tiempo, subrayar algunas ideas y poder desarrollarla en esta sesión. Vamos a empezar con el primer párrafo, que es bien corto, ¿ya? Y abarca hasta acá nada más. A ver, vamos a empezar. Empiece la lectura. Cielo Gabriela Núñez, fuerte. Núñez, ¿no está? ¿Se retiró? Profe, sí estoy, solamente que no tenía internet, no llegaba la señal. Ya, ¿puedes leer o doy pase a otra compañera o compañero? Profe, no me aparece su pantalla. ¿Te Ah, parece? ya, ahora sí. Ya, a ver, empieza. Es un No creo que tiene problemas con el internet, ¿no? A ver, Cuba Chávez, empiece la lectura, por favor, fuerte. Es un movimiento cultural y literario presente en la Europa del siglo XIV, XV y XVI, en el que renace el estudio de la Roma y Grecia clásica, y que resalta el valor de lo clásico por sobre su importancia en el contexto cristiano. Muy bien, entonces, profesor, hablar del humanismo es hablar de un movimiento de tipo cultural y de tipo literario. ¿Por qué decimos cultural, profesor Luis Aníbal? Porque la cultura de este periodo va a ser totalmente distinto a lo que se había visto con anterioridad, porque estamos hablando de la Europa del siglo XIV, XV y XVI. Y si yo quiero colocar esos siglos en años, puedo utilizar lo siguiente, mira, voy a poner por acá, por ejemplo, voy a hacer un trazo para que te des cuenta y ubiques. Una línea de tiempo ahí, ya está ahí. Y yo voy a colocar, por ejemplo, lo que menciona, ¿no? El siglo XIV. Si yo quiero hablar del siglo XIV, tengo que mencionar el año 1301. ¿Ya? Siglo XIV. Luego te menciona el siglo XV. Si yo quiero hablar del siglo XV, tengo que hablar del año 1401. Y luego menciona siglo XVI. Siglo XVI, 1501 y termina en el año 1600. Entonces, profesor Luis, hablar del humanismo es hablar básicamente de un movimiento cultural y literario que va desde 1301 hasta 1600. Ahí está, ¿ya? Entonces, tener presente eso en la cronología. Hablar del humanismo, hablar del humanismo es hablar de un movimiento cultural y literario que abarca desde el año 1301 hasta el año 1600. Profesor, y esos años, 1301, 1401, 1501 y 1600 coinciden con qué época? Estamos hablando de finales de la Edad Media e inicios de la Edad Moderna. Entonces nosotros vamos a colocar acá, ¿no? Hablar del humanismo es hablar de un movimiento cultural que abarca desde finales de la Edad Media hasta inicios de la Edad Moderna. Ahí está.
finales de la Edad Media hasta inicios de la Edad Moderna. Eso es el humanismo. Desde que está acabando la época medieval, la época oscura, hasta que está iniciando la modernidad. Recuerda que el año 1453, está por acá, es cuando acaba oficialmente la Edad Media y está iniciando la Edad Moderna, que va hasta 1789. Entonces, en este periodo se desarrolla el humanismo. Es un movimiento cultural y literario de Europa, que como bien ha leído su compañera Cubas, se caracteriza porque busca volver a estudiar la cultura de Grecia y Roma. Grecia y Roma eran grandes culturas de la Edad Antigua. Recuerda que los romanos aportaron uno de las tradiciones culturales más importantes para Occidente. Pregunta, ¿cuál es el más grande aporte cultural de Roma? Mano levantada. ¿Cuál es el más grande aporte cultural de Roma? Manito levantada. El más grande aporte cultural de la cultura romana, ¿cuál es? Levanta tu mano de manera voluntaria o escribe en el chat antes que yo dé la respuesta. Estefano, la arquitectura. No, no es la arquitectura. El más grande aporte cultural de Roma, ¿cuál será? ¿Cuál será? Estás buscando en internet seguramente. No lo vas a encontrar ahí. ¿Cuál es? ¿Cuál es el más grande aporte? ¿El Coliseo Romano? Tampoco es el Coliseo Romano. ¿Cuál es el más grande aporte cultural de Roma para Occidente? Cuando yo digo el más grande aporte cultural, es porque hasta el día de hoy se usa, hasta el día de hoy. Tampoco es la arquitectura, Lupita, tampoco es, porque la arquitectura romana ya ha sido reemplazada por otras técnicas. El abecedario de los fenicios, tampoco. Cielo Gabriela, te escucho, Cielo Gabriela. El idioma latín, profesor. Tampoco, El ya latín. nadie habla en latín tampoco. Entonces, ¿cuál es el más grande aporte? Maricielo Ramos, las obras clásicas, tampoco. ¿Cuál es? Cuando yo digo el más grande aporte de Roma es porque hasta el ¿Puedes día de repetir hoy. de nuevo la pregunta? ¿Cuál es el más grande aporte cultural de Roma para Occidente? La religión, Maricielo Ramos, tampoco. Los romanos eran paganos. Adoraban a Júpiter, Saturno, Neptuno. Lupita, la educación, tampoco. La educación solamente era para los patricios. Hoy día se educan todos los que pueden educarse. ¿Cuál es el más grande aporte? Están buscando en internet, en Google seguramente, y no lo encuentran. El hecho de que prenden sus cámaras, ¿ah? Muy bien, Lupita, felicitaciones. Tienen la cámara prendida durante toda la sesión. ¿Cuál es el más grande aporte cultural de Roma? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Alguien por ahí? El más grande aporte cultural. Brisel Bajonero, te escucho. Los puentes y los calendarios julianos. No, tampoco, pequeña. Estefano Castro, te escuchamos. El descubrimiento y conservación de las obras clásicas. Tampoco, no son las obras clásicas. ¿Cuál es el más grande aporte de Roma? Cielo Gabriela, la literatura, no, no es la literatura. Bueno, apunten para su libro en su cuaderno, ¿ah? Tienen que estar con su cuaderno en la mano, pues para que puedan apuntar lo que yo les estoy diciendo. El más grande aporte cultural de Roma es el derecho. El derecho. Los abogados existen por la cultura romana. Hoy día todo el mundo necesita de un abogado para un juicio. Todo el mundo. El más grande aporte de Roma es el derecho. Se vayan a olvidar, ¿ah? El derecho fue el mayor aporte de Roma para Occidente. Pregunta, ¿y cuál es el mayor aporte de Grecia para Occidente? Mano levantada. Si de Roma fue el derecho, ¿cuál habrá sido de Grecia? Mano levantada. Te escucho, te leo en el chat. ¿Cuál? ¿Cuál? Estás leyendo, buscando en internet seguramente, en Google. ¿Cuál es el más grande aporte? A ver, me escribe en el chat. La literatura y poesía no es la literatura y poesía. Lupita, el arte tampoco es. ¿Cuál es el más grande aporte de Grecia para Occidente? ¿Cuál es? Está buscando en la lectura, no está en la lectura. ¿Cuál es?
A ver, en el chat. Muy bien, Maricielo Ramos dio la respuesta correcta. Profesor, el más grande aporte del mundo griego para Occidente vendría a ser la democracia, ¿no? No se vayan a olvidar de eso, ¿ah? Muy bien, Maricielo Ramos. Ramos Soto Maricielo. Había leído Cuba Chávez al inicio y había leído una parte Núñez Macedo, ¿ya? El más grande aporte entonces del mundo griego es la democracia y de Roma es el derecho. Entonces, profesor, estas civilizaciones de la Edad Antigua van a tener mucha influencia entre el año 1401, 1402, hasta más o menos el año 1600, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de los siglos 14, 15 y 16, tenemos que hablar del año 1401, tenemos que hablar del año 1350, 1500, hasta más o menos 1600. Inicios de la Edad Moderna, fines de la Edad Media. Entonces, en esta época, la población empezará a volver a estudiar a Grecia y a Roma. La democracia griega, el derecho romano. Pero ¿dónde va a nacer el humanismo? ¿Dónde nace el humanismo? Bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente párrafo, que es más largo. Siga la lectura. A ver, Kenneth Príncipe. Te escuchamos, Kenneth. Kenneth, ¿De dónde está hablando, profesor? el humanismo, Kenneth. El humanismo se conforma como un movimiento y se origina en Italia a fines de la Edad Media, cuando personajes tan importantes como Dante y Francesco de Petrarca, entre otros, realizaron grandes aportes al descubrimiento y conservación de las obras clásicas. El humanismo tuvo un fuerte impacto en la literatura y el arte, sin embargo, fue expandiéndose y divulgándose a países como Inglaterra, donde sus influencias llegaron a formar parte importante tanto en la educación como en la teología, conformándose como una de las causas principales de la reforma. Fue en este país donde la difusión del movimiento humanista estuvo a cargo de grandes instituciones educativas, como, como las afamadas universidades de Oxford y Cambridge. Muy bien, Kenneth, excelente. Entonces vamos por acá. El alumno Kenneth Príncipe. Príncipe Guamaní Kenneth. Muy bien. Ahí está entonces. Regresamos. Hablar del humanismo es hablar, profesor, de un movimiento, como he mencionado, literario y cultural, que se origina en Italia a fines de la Edad Media. Entonces, un alumno dirá, profesor, ¿por qué en Italia? Porque en Italia, cuando las personas iban a un lugar, encontraban al Coliseo Romano. Cuando las personas escuchaban algo de Italia, escuchaban que se hablaba de Roma, del derecho, se hablaba de la ley Canuleia, se hablaba por historiadores como Virgilio, de poetas, profesor, como Julio César, que fue asesinado en el Senado. Entonces, en Roma había mucha historia. En Italia, la historia de Roma se cultivaba a pesar de los años. Es Italia, por historia, uno de los lugares que tenía mayor influencia, pero no solamente por historia, sino que también necesitaban dinero, porque para poder desarrollar una ideología humanista se necesita dinero que permita proteger y educar a ellos. Así que, profesor, Italia va a ser el centro porque Italia está conformada por ciudades como Venecia, como Florencia, como Génova. Y estas ciudades durante toda la Edad Media se habían dedicado al comercio. Eran ciudades que desarrollaban el comercio por el mar Mediterráneo. Y justamente estas ciudades italianas que desarrollaban el comercio, no se recuerda, ¿no? Las ciudades de Italia, las ciudades de Italia, como por ejemplo Florencia, se dedicaban al comercio marítimo desde la época medieval y producto de ese comercio marítimo habían podido formar un capital, o sea, una riqueza, pues. Y ese capital, esa riqueza, la van a emplear para financiar a estos humanistas.
La cuna del humanismo va a ser Florencia, ciudad italiana. Y de esta ciudad el humanismo se va a expandir por toda Europa, ¿no? Va a llegar a Inglaterra, va a llegar a Alemania, esta ideología humanista. Se convierte, profesor, Italia en el centro, pero por dos factores, pues. Uno, por la historia de Italia, y número dos, por la prosperidad. Eran ciudades prósperas. Tú no vas a desarrollar algo nuevo en una ciudad pobre. Tienes que desarrollar algo en una ciudad próspera. Y eso es lo que era Florencia. Florencia era la ciudad más próspera de Europa allá por el siglo XIV, XV y XVI. ¿Ya? Entonces, si te preguntan, ¿el humanismo dónde nace? En Italia, específicamente en Florencia. ¿Por qué razón? Bueno, entre tantas razones, una de ellas es porque Florencia es una ciudad próspera debido al comercio marítimo que ejercía en el mar Mediterráneo. Producto de su comercio en el mar Mediterráneo, Florencia había alcanzado la prosperidad. Muy bien, vamos a seguir explicando entonces esa parte y nos vamos por acá. Factores. ¿Cuáles son las causas que favorecieron el desarrollo del humanismo, que permitieron que se desarrolle el humanismo? Vamos a leer los dos primeros párrafos. Brisel Bajonero de la Cruz, fuerte, te escuchamos. Factores que favorecieron el humanismo. Después de grandes debates y polémicas a partir del siglo XV, el movimiento humanista se vio favorecido por varios factores. La emigración de sabios bizantinos. Debido a que el imperio bizantino estaba siendo asediado por los turcos, muchos de ellos buscaron refugio en Europa occidental, especialmente en Italia, llevando con ellos textos griegos promoviendo la difusión de la cultura, los valores y el idioma griego. La tecnificación de la imprenta. Este logro de la Gutenberg permitió el abaratamiento del costo y la difusión de los libros, garantizando la difusión masiva de las ideas humanistas y la aparición del sentido crítico contra la magister o argumento de autoridad medieval. Muy bien, Brisel Bajonero. Entonces nos vamos a ir acá. Muy bien, Brisel. Ahí está. Profesor, hablar del humanismo es hablar de los factores, de las causas que permitieron el desarrollo de este movimiento cultural y literario. Causa número uno, la emigración de sabios bizantinos. ¿Cómo podemos explicar esto? Bizancio era el imperio romano de Oriente. Sin embargo, Bizancio, durante la época medieval, fue invadido por un pueblo llamado turco. Los turcos otomanos, que eran de religión islam, muy diferente a la cristiana o católica, ellos protestaban el islam, esa era su religión oficial, ellos creían en un dios llamado Alá, profeta Mahoma, ellos invaden Bizancio, invaden la capital de Bizancio que era Constantinopla. Entonces muchos sabios que vivían en Constantinopla tienen que escapar para poder salvar su vida. Eso es lo que se conoce como la emigración de sabios bizantinos, ¿no? Debido a la invasión de Constantinopla, muchos buscaron refugio en Europa, principalmente en las ciudades italianas. Y estos sabios llevaron consigo todos sus conocimientos. Número dos, la tecnificación de la imprenta. Fue el alemán Johannes Gutenberg el que desarrolla este mecanismo que permitió difundir el conocimiento. Antes de que aparezca la imprenta, era muy complicado difundir el conocimiento, pero con el descubrimiento de la imprenta, el conocimiento pudo llegar a diferentes lugares de Europa. El hombre pudo tener acceso de primera fuente al conocimiento y cuestionar lo que decían los maestros de la época medieval. Entonces la imprenta
y la emigración de sabios son parte de las razones por la cual se desarrolla el humanismo. Vamos a conocer los siguientes párrafos: la acción de mecenas y la creación de universidades. Siga la lectura fuerte y claro, Milady Calderón Herrera, te escuchamos. La acción de los mecenas. Los mecenas eran personas que con su protección política, con su aprecio por el saber antiguo, con su afán coleccionista o con la remuneración económica de los humanistas para que se establecieran o costearan sus obras en la imprenta. Facilitaron el desarrollo humanista del humanismo. Entre los mecenas más destacados sobresalientes de la familia de los Medicis de Florencia, como Lorenzo de Medicis, llamado el Magnífico, y su hermano Juliano de Medicis, los pontífices romanos de Julio II y León, Décimo. La reina Cristina de Suecia, la creación de universidades, escuelas y academias. Las universidades como la Alcalá de Henares y Lovaina, etcétera, y las escuelas del siglo 15. XV, no lo veo, contribuyeron en gran parte a la expansión del humanismo por toda Europa. Muy bien, Milady Calderón nos ha mencionado otros factores que llevaron al desarrollo del movimiento humanista. Profesor Luis, esos factores están ligados a, número uno, la acción del mecena. El mecena es un protector político. El mecena es un burgués. ¿Qué es un burgués? Un hombre de dinero. Recuerda eso, ¿ah? ¿Quién es el mecenas? El mecenas es un protector, es un burgués, es un hombre de dinero, es un hombre que protege y financia a los humanistas. Estos mecenas, como tenían dinero, ellos querían saber, querían alcanzar mayor conocimiento. Y para eso estos mecenas financiaban, entregaban dinero para que los humanistas puedan seguir investigando, puedan seguir descubriendo, y de esa manera ellos pueden alcanzar mayor conocimiento. Imagínate que los humanistas podían descubrir curas para enfermedades, y al descubrir curas para enfermedades, los mecenas se verían beneficiados, porque podían poner algún negocio que venda esa cura, porque podían poner algún lugar para que se atienda esa enfermedad, y de esa manera no solamente vencer la enfermedad, sino acumular riqueza. El conocimiento empieza a estar al servicio de aquellos que pueden pagarlo. En Italia, específicamente en Florencia, había una familia de mecenas llamada la familia Medici, ¿no? Ese era el apellido de esta familia, la familia de los Medici. ¿Ya? Recuerda, ¿quiénes eran la familia que ofrecía protección en Florencia? Los Medici. Inclusive hubieron papas que protegieron a los humanistas, como el Papa Julio II, por ejemplo, es uno de los que se encarga de proteger a estos humanistas, ¿ya? El Papa Julio II. Pero no solamente es un tema de mecenas, también se crean universidades. Y en muchas de estas universidades, escuelas y academias, la ideología humanista es la que se va a expandir. ¿Qué es el humanismo? El humanismo, entonces, es aquel movimiento cultural y literario que busca estudiar al hombre. En el humanismo se busca estudiar al hombre. ¿Por qué, profesor? Porque durante la Edad Media ya se había estudiado a Dios. Durante la Edad Media se estudiaba y se conocía todo lo referente a Dios. Pero ahora, a inicios de la modernidad, el centro de estudio es el hombre. Por eso cuando te dicen características del humanismo, vamos a ir acá. Mira, en el material, en el esquema de clase, tenemos acá justamente características. Y una característica del humanismo es el antropocentrismo. La palabra centrismo viene de centro.
Antropos viene de hombre. El centro del estudio ahora es el hombre, ¿no? ¿A quién vamos a estudiar? Al hombre, los sentimientos del hombre, el comportamiento del hombre, las enfermedades del hombre. Profesor, ¿y por qué se busca estudiar al hombre? Porque se entiende, estos humanistas, que el estudio del hombre permitirá alcanzar el progreso de la sociedad. Hay una característica individualista. ¿Por qué individualista? Porque se busca rechazar las ideas de la Edad Media. En la Edad Media, una idea que predominaba era la escolástica. En esta época se busca rechazarla. ¿Y dónde se va a encontrar esa cultura que se busca estudiar ahora? En la época de Grecia y Roma. Por eso dice revalorar la cultura greco. Greco es de Grecia. La cultura latina. Latina es de Roma, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros, profesor Luis Aníbal, definir al humanismo como un movimiento cultural que fue impulsado por la burguesía? Justo lo que yo te decía, mira, ¿quién impulsa el humanismo? La burguesía europea. La burguesía. ¿Dónde surge este movimiento? En las ciudades italianas, especialmente en Florencia. ¿Por qué? Porque estas ciudades, Génova, Venecia, Florencia, Roma, se habían beneficiado con el comercio durante la Edad Media y producto del comercio habían acumulado riquezas. Por eso, cuando te preguntan, ¿no? ¿Cuáles son las razones del humanismo? Tú dices la prosperidad. Las ciudades italianas eran muy prósperas. Producto de esa prosperidad, nacen grandes centros educativos, universidades, academias, donde se empieza a estudiar al hombre y se difunde el tema de la imprenta. La imprenta de Gutenberg permitirá que el conocimiento viaje por toda Europa, ¿no? Ahí está entonces el desarrollo del humanismo. Vamos a dejar esta parte acá y retomamos la lectura. Características del humanismo. Siga la lectura fuerte y claro, Estefano Castro Portal. Características del humanismo. Libertad de pensamiento para desterrar el sentido dogmático en cosas e ideas. Se exaltaba el individualismo reflejado en la difusión del retrato, en pintura y de las biografías. En literatura, donde además se escribía en la propia lengua y no solo en latín. Gran amor a la naturaleza, a la que se considera fuente de investigación para el progreso de las ciencias. Cultivo de la inteligencia para ejercer el espíritu de crítica, análisis e interpretación. Tendencia al estudio de los idiomas clásicos, griego-latín, a lo que se tiene como bases de las lenguas modernas. Nació una nueva concepción de la educación, que debía ser mucho más que la adquisición de conocimientos. Las personas tenían que ser formadas en todos los aspectos, intelectual, moral y físico. Las enseñanzas de Aristóteles o Platón pasaron a ser consideradas un modelo de conducta social, política y religiosa. Muy bien, Castro. Profesor, justamente lo que mencionábamos. Se exalta el individualismo, porque lo que vamos a ver a continuación son autores cuyas obras hablan de qué? De la biografía de un personaje. Por ejemplo, se habla de la biografía de Escipión el Africano. Francesco Petrarca escribió una obra, ¿no? Francesco Petrarca, considerado el padre del humanismo, ¿no? A Francesco Petrarca se le llama el padre del humanismo. Y este Petrarca escribe una obra llamada África, y en esa obra África, él cuenta las historias, no de Dios, sino la historia de un hombre, mira, de Escipión el Africano, que fue quien venció a Aníbal en las guerras púnicas, ¿no? Entonces, individualismo, pues, se cuentan biografías, se hacen retratos, se habla en literatura sobre personajes, ya no tanto Dios, sino el hombre. Estos humanistas dicen, en la naturaleza vamos a encontrar el conocimiento para alcanzar el desarrollo. Estudiando la naturaleza, los fenómenos de la naturaleza. La inteligencia nace a partir de la interpretación y de la crítica. Rechaza los dogmas de la iglesia y busca formar al ser humano
a través de aspectos morales y de aspectos físicos. Justamente vamos a conocer a algunos de estos personajes más importantes. Tenemos a Petrarca, a Boccaccio y a Dante Alighieri. Maricielo Ramos, precursores. Va a empezar fuerte y claro la lectura. Muy bien, Castro Portal, con su lectura. Ahí está. Y regresamos acá. Fuerte, Maricielo Ramos, precursores. Precursores. Francesco Petrarca, 1304 a 1374. Italiano oriundo de Arezzo, Toscana. Fue autor del poema Canto a Laura, dedicado a su amada Laura de Noves. Escribió también el poema África en latín, donde canta las hazañas de Escipión el africano. Giovanni Boccaccio, 1313 a 1375, italiano de origen toscano, discípulo de Petrarca, escribió el Decameron, conjunto de 100 cuentos de corte realista, y en latín, Genealogía de los dioses. Dante Alighieri, 1265 a 1321, fue el primero en situar a la antigüedad en el centro de la vida cultural. Su obra principal fue la Divina Comedia. Muy bien, entonces su compañera Ramos nos ha leído los precursores. Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio y Dante Alighieri. Profesor, uno de ellos es el padre del humanismo, Francesco Petrarca. Boccaccio, que escribe una obra muy conocida llamada el Decameron y Genealogía de los dioses, donde critica a la iglesia y critica las costumbres medievales. Por ejemplo, cuando dio la peste negra, la gente se colocaba collares de ajos, se metía en las iglesias y se ponía crucifijo porque pensaba que con eso no se iban a enfermar. Giovanni Boccaccio en el Decameron critica eso. ¿Cómo se van a proteger de una enfermedad? Con ajos, con crucifijo, con la Biblia, decía Giovanni Boccaccio. Y Dante Alighieri en su obra La Divina Comedia nos narra a su estilo cómo la gente pensaba que era el paraíso, que era el infierno, ¿no? Lugares donde la gente de la Edad Media le temía. El hombre de la Edad Medieval le temía la muerte, le temía el infierno, ¿no? En La Divina Comedia de Dante Alighieri. Muy bien, Maricielo Ramos. Muy buena lectura. Ramos Soto Maricielo. Entonces, seguimos y nos vamos a ir acá. Representantes en Italia. Fuerte la lectura, Gamboa. La escuchamos. Representantes en Italia. Castiglione propone las cualidades que ha de reunir el hombre en la época. En su obra El cortesano, Maquiavelo se le considera el fundador ideológico del Estado moderno, y se le ha llamado, no sin razón, el primer clásico moderno en asuntos militares. En su obra El Príncipe, aconseja cómo ha de actuar el hombre. Sigue. De Estado, el gobernante defiende que su conducta debe ser práctica y realista antes que ética. Es decir, lo importante es conseguir los objetivos aunque lo que se haga no sea justo. Países Bajos. Erasmo de Rotterdam critica la corrupción de la jerarquía eclesiástica y las supersticiones populares. Es el principal representante del humanismo cristiano. Tuvo mucha influencia en las reformas religiosas. Solo utilizó el latín de sus libros. Su obra más importante es el Elogio de la locura, obra donde criticaba la guerra, la avaricia, la intransigencia, la incultura de su tiempo y los defectos de la Iglesia. Aunque sin separarse de ella, se la dedicó a su amigo Tomás Moro. Muy bien, siga la lectura, Inglaterra y España, la señorita Gabriela Campomanes Huarcaya. Tomás Moro desempeñó un papel importante en la vida política. Analizó los problemas de la sociedad y propuso un modelo de comunidad perfecta en su obra Utopía. Enrique
Enrique, Enrique VIII. Enrique VIII lo condenó a muerte porque no aprobó su divorcio. España. Luis Vives, valenciano de origen judío, vivió casi siempre en los Países Bajos por temor. Fue amigo de Erasmo y de Tomás Moro. Criticó los métodos educativos de la época y esbozó el perfil del humanista perfecto. Además de la pedagogía, cultivó otras ramas de la filosofía. Antonio de Nebrija, experto en las lenguas clásicas y conocedor de los valores de la lengua vulgar, publicó la primera gramática castellana. Cardenal Cisneros, su aportación al humanismo más que de autor fue de promotor. Fundó la Universidad de Alcalá y acometió la edición de la Biblia políglota, impresa en 5 idiomas. Muy bien, perfecto. Entonces tenemos ahí lo que menciona en la lectura su compañera Campomanes y su compañera Gamboa. Muy bien, Gamboa. Listo. Profesor Luis, dentro de los representantes del humanismo, nos mencionan algunos países. Italia, donde va a destacar el famoso Nicolás Maquiavelo, cuya obra más importante es El Príncipe, y él en esa obra, en realidad escribe todo lo que debería ser un buen príncipe, pues. ¿Cómo debería gobernar un príncipe un estado? Por eso esa obra es llamada así, El Príncipe, que busca entregárselo a alguien que logre la unificación italiana. Maquiavelo buscaba que Italia se unifique y se convierta en un gran estado. Por eso se escribe esa obra llamada El Príncipe. Italia no existía antes. Lo que habían eran ciudades, Venecia, Florencia, Génova. Maquiavelo ansiaba que aparezca un príncipe que forme un estado italiano, ¿no? Maquiavelo. Otro de los representantes es Erasmo de Rotterdam, conocido en algunos como el príncipe del humanismo, ¿no? Este personaje, llamado el príncipe del humanismo, otros lo llaman el precursor del humanismo, en realidad tiene una obra, Elogio de la locura. ¿Por qué se llama elogio? Profesor, ¿se puede elogiar la locura? La locura es un trastorno. Bueno, en esa obra, más que elogiarla, Erasmo critica la forma como vivía la gente en la época. Decía que era una locura creer en cosas que estaban comprobadas científicamente y que no eran correctas. Es una locura creer que la Tierra es plana. Es una locura creer que la Tierra es el centro del universo. Es una locura creer que el rey tiene sangre azul y que es hijo de Dios. Son locuras. Le está elogiando esa locura. Está elogiando porque sentía que la gente de la edad de él, de su época, vivía creyendo eso, ¿no? Erasmo de Rotterdam. Bueno, en Inglaterra, Tomás Moro, quien por intentar contradecir al rey Enrique VIII, termina siendo asesinado en la guillotina. Y en España, el gran Antonio de Nebrija, que desarrolla el tema de la gramática castellana. Todo lo que hemos leído lo vamos a ver acá, en nuestro material. Y vamos a pasarnos acá trabajando en clase. Pregunta número 1, voluntario, te escuchamos. Gamboa, adelante. Francesco Petrarca. Francesco Petrarca, mi su compañera, muy bien, Gamboa, excelente, excelente, muy bien, correcto, muy bien, Gamboa, muy bien, también Castro en el chat, ¿ya? Muy bien, Gamboa. Siguiente. Pregunta 2, elogio de la locura. Castro, te escuchamos. Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam, muy bien, correcto, también Cuba y Gamboa, perfecto. Pregunta 3, ciudad con el movimiento humanístico, te escuchamos, mano levantada. Pregunta 3, te escuchamos. Pregunta 3, Maricielo Ramos. Florencia, Italia. Muy bien, perfecto. Pregunta 4, dos características del humanismo. Cielo Núñez, adelante. Cielo Núñez. Estefano Castro, te escucho en la 4. Libertad de sentimientos y gran amor a la naturaleza. Muy bien. Rechazo a la escolástica, antropocentrismo puede ser. Perfecto.
Pregunta 1, siguiente. Pregunta 1. 1. La D me escribe Castro en el chat. Muy bien. Pregunta 2. Te escuchamos, Maricelo Ramos. La C. La C, muy bien. Pregunta 3. Lupita Paredes. La E. La E, perfecto. Pregunta 4. Priscel Bajonero. La B. La B no, la siguiente. Pregunta 5. Cuba Chávez. Ahorita, profesor. 5 la D. 5 la D. Perfecto. Pregunta 6. Lupita Paredes. La B. La B, no la E. Pregunta 7. Dice, no es correcto, ¿ah? Dice, no es correcto. Pregunta 7. Castro. La A. Muy bien. Pregunta 8. Pregunta 8, 8, 8, 8. 8, 8, mano levantada. 8. Gamboa, te escuchamos. Florencia. Muy bien, perfecto. Pregunta 9. Pregunta 9. Cubas. La B. La B, muy bien, Cubas. Muy bien, Castro, Brisel Bajonero, Castro, Ashley, muy bien el chat. Pregunta 10. Pregunta 10, Lupita. La B. La B, excelente, muy bien. Profesor, ¿qué es lo que tengo que copiar en mi cuaderno? Este esquema y este esquema. ¿Lo vas a reenviar? No lo vas a reenviar, solamente lo vas a copiar en tu cuaderno y lo que vas a enviar es la evidencia que se deje en esta clase. Muy bien, felicitaciones. Hemos cerrado la sesión el día de hoy. Gracias por su participación y por su lectura. Cuídense mucho. Un abrazo virtual.